A continuar recordando un poco estos textos que transmiten mensajes fundamentales, adquisiciones vitales emergentes de las experiencias acumuladas por el hombre desde el principio de su existencia histórica. Mensajes que en realidad son impredecibles. ¿Quién podría decir cuándo descubrió el hombre el amor? ¿Cuándo descubrió el hombre su dominio sobre la naturaleza? ¿Cómo descubrió el hombre el mal, el dolor, la ingratitud? ¿Cómo descubrió el hombre el arte, la música, la poesía? Miles de preguntas que el hombre trata todavía de despejar, pero que siguen siendo incógnitas sumidas en ese profundo, inmenso pasado que está atrás de nosotros. Hoy queremos apreciar el contenido mesiánico, profético, de este primer anuncio que se da después de la caída. A la caída del hombre, Dios responde con un amor inmenso. Dios responde, aunque las palabras pueden sonarnos un poco duras, en el fondo, entre líneas, hay un mensaje de amor. Leemos el texto, un texto tan importante, tan lleno de dramatismo, que en San Jerónimo se atrevió a decir que tenía más misterios que palabras. Dice así: entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita entre todas las bestias del campo, caminarás sobre tu vientre, y el polvo de la tierra comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú tratarás de morder tu calcañar. A la mujer le dijo: con dolor parirás a tus hijos. Tantas serán tus fatigas cuanto tus embarazos. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, el suelo será maldito por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva, que significa en hebreo vida, por ser la madre de todos los vivientes. Y dijo Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, porque conoce ahora el bien y el mal. Cuidado, no alargue su mano y coma del fruto del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Por eso lo expulsó Dios del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso a la entrada del jardín a unos querubines con una espada llameante, vibrante, para impedir el camino hacia el árbol de la vida. Qué bello texto, qué vibrante, qué impresionante es esta página de la Biblia. En primer lugar, tenemos la maldición a la serpiente. Por supuesto que es una interpretación popular del hecho de que la serpiente se arrastra. Esto no quiere decir que antes la serpiente anduviera en cuatro patas o que tuviera alas para volar. En la Edad Media, de hecho, así se representaba. Los grabados de la Edad Media vemos una serpiente provista de alas, que volaba. Pero, en realidad, el hecho insólito o raro de un animal que se arrastra preocupaba a los antiguos. Por otro lado, la serpiente es una figura muy ambigua. Los antiguos lo veían como un símbolo de la sabiduría, como un símbolo del poder, como un símbolo de la salud. De hecho, el dios Serapis, el dios de los griegos, es representado con un caduceo en el cual está enredada la serpiente. En las farmacias antiguas tenían siempre un recipiente y de ahí salía la serpiente como símbolo de la salud. Todos los templos griegos tenemos eso. Nuestra propia cultura indígena, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la serpiente que al mismo tiempo es símbolo del tiempo, al mismo tiempo es símbolo de la sabiduría, al mismo tiempo es símbolo de lo perfecto que encierra el arco, la rueda perfecta, ¿verdad? Hipócrates, el padre de la medicina, también usa el símbolo de la serpiente. Desde luego, el símbolo
se está refiriendo a un poder tenebroso. Ya la sabiduría, el capítulo 2, versículo 24, me refiero al libro de la sabiduría, dice que el maligno por envidia hizo caer al hombre. Juan, el Evangelio de Juan, el gran discurso de Jesús en el capítulo 8, esa polémica dura con las autoridades del pueblo judío que se realiza en Jerusalén, Jesús mismo a los que impugnaban su doctrina y se negaban a oírlo y que al mismo tiempo presumían ser hijos de Abraham, Jesús les contraataca afirmando contra ellos: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido de mi Padre, vengo de Él, pero ustedes son hijos de su padre el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre que fue homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira, pero a mí, como digo la verdad, no me creen. Qué palabras tan claras, tan firmes de Jesús cuando se refiere al maligno. El maligno es la envidia viviente, el maligno es la mentira viviente, y los que se dejan inspirar por la envidia y por la falta a la verdad son secuaces de este mentiroso, padre de la mentira, como lo llama Jesús. San Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, hablando del castigo de los malvados, dice: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en los abismos tenebrosos y los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio, tampoco perdonará a los malvados de los hombres. Con esto San Pedro está haciendo alusión a la tradición judía que encontramos en un libro judío anterior a Jesús que se llama el Apocalipsis de Enoc, donde se nos habla, como dice Juan en su Apocalipsis también, capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no ganaron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Fue arrojado el gran dragón, o serpiente antigua, el llamado diablo, Satanás, el seductor del mundo entero, y con él fueron arrojados del cielo todos sus ángeles. Hasta aquí el texto bíblico. Podríamos sacar muchos otros textos, claro, de los evangelios, etcétera, donde se da por supuesto la existencia de este poder, simbólicamente representado a través de la serpiente, que no es más que un símbolo, pero a través de ello se nos está transmitiendo una realidad mucho más misteriosa y mucho más terrible. El drama de la libertad, que en el fondo se da tanto en el hombre como en cualquier ser que tenga inteligencia. Los ángeles también eran inteligentes, los ángeles también fueron responsables de su destino, como lo es el hombre, por su propia libertad, por su propia inteligencia. Porque obviamente sería absurdo, indigno de Dios, crear un ser inteligente, un ser espiritual, y al mismo tiempo hacerlo esclavo de sus instintos, al mismo privarlo de una libertad. La libertad es un ingrediente absolutamente necesario en el hombre para poder ser un ser espiritual. En este sentido, tiene también para nosotros un valor definitivo el misterio de la cruz de Cristo. Cristo, que toma para sí la muerte, ha vencido la muerte. Después de Cristo, la muerte no podrá nunca jamás volver a tener la última palabra. La hermana muerte, como le imploraba bellamente San Francisco de Asís, es ahora una amiga, una hermana. Santificada la muerte en Cristo nuestro Señor. Por eso, aquí no se afirma que Adán fuera inmortal. Se dice: volverás a la tierra de donde habías sacado. O sea, trabajarás el suelo te dará espinas, te costará trabajo conseguir los frutos de la tierra. Es decir, se le está dando una interpretación de el trabajo como santificación, inclusive como expiación del pecado. Es una bella interpretación del trabajo. También la mujer normalmente debía dar a luz natural, como es natural. No es que se esté inventando, cambiando la naturaleza de la mujer.
No, se está dando una interpretación espiritual a un hecho real y concreto que es los dolores del parto, pero se le está dando una interpretación teológica, una interpretación religiosa. Y así, no es que se haga mortal el hombre por el pecado. Cuando Pablo dice por el pecado se introdujo la muerte, sin duda se está hablando de una muerte del alma, de una muerte espiritual, porque la muerte física, eso es normal al ser humano. La muerte no es una enemiga, es algo natural, una amiga, es un hecho que tenemos que vivir transformándolo, como lo hacemos con toda nuestra vida cuando transformamos los problemas con amor. Cuántas cosas que nos son difíciles nos resultan fáciles cuando lo hacemos en el amor. Nuestra vida es un don que recibimos de Dios. La muerte es el momento supremo de regresárselo a Dios y hacer de nuestra propia vida el don que le ofrecemos a Dios. Prácticamente eso lo hacemos diariamente, porque la vida nos es dada todos los días. Cada mañana que nos despertamos es como un volver a nacer, como un volver a comenzar la vida. Un volver, salir del sueño es como salir de una muerte, un preámbulo de la muerte, diríamos así. Y cuando nos despertamos y volvemos a tomar conciencia de nosotros mismos, volvemos a tomar la vida en nuestras propias manos. Y estamos dispuestos a hacer de ese día de trabajo un día, un don, un regalo, una alabanza que hacemos para Dios nuestro Señor. La vida entera se enriquece cuando la aceptación de su brevedad transitoria nos hace ver en cada momento una oportunidad rara y preciosa de transformar nuestra vida en algo rico, en algo provechoso, en algo fructuoso. La vida es una joya maravillosa y nuestro trabajo es el trabajo de engastarla, de pulirla para hacerla lucir. Muchos años me ha tocado a mí dar clases de griego y con frecuencia como ejercicio para mis alumnos les he puesto como tarea traducir ese admirable texto de la muerte de Sócrates. No sé si alguno de mis lectores haya tenido oportunidad de leer ese texto. Esa serenidad con que Sócrates se enfrenta a la muerte, esa alegría interior con que ve la consumación, la plenitud de su vida, esa seguridad de que la muerte le abre un campo a la vida. Los griegos acostumbraban matar un gallo cuando nacía un niño, y Sócrates, volviéndose a su discípulo predilecto, dice: prepara el gallo que vas a sacrificar. Al instante que yo muera, sacrificarás al gallo, porque yo estoy naciendo a una vida nueva. Por eso, el sentido de la muerte ha tomado un valor tan grande desde el principio de la creación, y mucho más en Cristo Jesús. En realidad, el texto hebreo usa el mismo verbo para la acción de la serpiente contra la mujer, o la descendencia de la mujer, y viceversa. O sea, es el mismo verbo. Hay un ataque, hay una lucha. Pero más allá de esa lucha continua entre la serpiente y la descendencia de la mujer, la tradición, tanto judía como cristiana, han visto una victoria de la descendencia de la mujer sobre la serpiente. Y esto en parte se debe a una bellísima traducción que se hizo de la Biblia hebrea el siglo III antes de Cristo, exactamente en la época de Ptolomeo Filadelfo II, el rey que gobernaba el imperio en Alejandría, el imperio de los Ptolomeos, ¿verdad?, que mandó a edificar una gran biblioteca y un centro de cultura para todas las ciencias en esta enorme ciudad de Alejandría, y ahí mismo mandó traducir el texto hebreo al griego, a un griego estupendo, a un griego brillante, no al griego simple de la Koiné en que se va a escribir los evangelios, no, sino un griego estupendo, un griego, no el griego clásico del siglo V antes de Cristo, pero sí un griego muy hermoso. Y en esa traducción, el Génesis, donde sí traduce no solamente una lucha entre la serpiente y la mujer, sino da a entender claramente una victoria de la descendencia de la mujer sobre la serpiente. De manera que se ha tomado desde el principio en la tradición judía como el primer anuncio del Mesías. Cuando ya nace este concepto del mesianismo, que se va afianzando especialmente después del exilio, se va enriqueciendo la idea de que Dios va a enviar un Salvador,
de que Dios va a enviar, entonces se releen los textos antiguos, se le descubre un nuevo alcance y una nueva profundidad, y el primer texto mesiánico es este. Con frecuencia se han encontrado en los rollos del Mar Muerto y en otros lugares florilegios, o sea, colecciones de citas mesiánicas que los judíos del siglo II, siglo III antes de Cristo coleccionaban como un ramillete y juntaban varias profecías. Y en todos estos florilegios siempre se encuentra como primera cita de la Biblia referente al Mesías este de Génesis 3:15. Enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. La descendencia, el linaje de la mujer te va a aplastar la cabeza. Se había dicho, el día que comas de este árbol morirás. Se suponía pues antiguamente, como decíamos en el programa anterior, que después del pecado se había introducido también la muerte física. El estudio científico de los fósiles que hemos estudiado y que el hombre ha estudiado ha descubierto que el hombre siempre ha sido mortal, que la edad media del hombre, de los inclusive prehombres, hominidios que se llaman, era muy baja. El hombre antiguo no llegaba a los 40 ni a los 50 años, más bien está abajo de los 40 años el promedio de vida. Más bien debemos decir que se trata de una interpretación teológica en que se ve más bien una muerte espiritual. La perspectiva religiosa de la vida humana va mucho más allá de la dimensión biológica. Eso es lo que realmente se está diciendo. El respeto a la vida, el no matar es ante todo este mandamiento a la vida. Jesús no solamente pide la protección de la vida, sino que también pide la protección de las relaciones respetuosas, sanas entre los hombres. Tan bello que es el Sermón de la Montaña cuando dice, no solamente no matarás, sino respetarás al hombre. El interés, el respeto por la calidad de la vida lleva también consigo el respeto a la calidad de la muerte. Sobre esto debemos fundar nuestro rechazo a una prolongación inútil de la vida por medios terapéuticos violentos y por un tecnicismo abusivo que encubre a veces intereses oscuros de los lugares e instituciones donde se realizan estas, entre paréntesis, curaciones. Si la muerte representa el momento más alto de la vida, es necesario también darle una suprema dignidad. La muerte vista naturalmente es como el fracaso de una realización sin límites. Vista desde la fe, al contrario, es la posibilidad que se abre para dar sentido a todos nuestros actos en nuestra vida precedente. Jesús mismo experimentó la muerte como un momento de absoluta soledad, pero como Jesús, el que muere, sabe que deja una obra construida con su vida, una memoria histórica social, como decía el poeta latino, non omnis moriar, no moriré del todo. Ahora pasamos al capítulo 4 del Génesis, uno de esos 11 primeros capítulos que pretenden sentar las bases explicativas, ya que no justificativas, de los grandes males del hombre, pero también de sus grandes esperanzas. El tema que pasamos a tratar es el tema de Caín y Abel. Capítulo 4, que sigue inmediatamente después del capítulo 3 del Génesis. Este relato se ordena sobre todo a dos niveles. Primero, a un nivel litúrgico, y deja bien claro qué es lo que se exige de toda ofrenda y todo acto de culto de una vez para siempre. Los profetas marcarán continuamente el mismo tema. Sin rectitud de corazón, ninguna ofrenda puede ser agradable a Dios. La segunda cifra del mensaje, el segundo nivel de mensaje, igualmente importante, es la condenación de toda violencia, de toda guerra. Toda guerra es asesina, no hay ninguna guerra justa. Los antiguos dividían entre guerras justas y guerras injustas. No hay ninguna guerra justa, hay que decirlo con fuerza. Toda guerra es fratricida, y el hombre que mata a otro hombre está siempre matando a un hermano.
La Biblia nos cuenta que los primeros padres tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. En realidad, aunque la creencia popular haya pensado que fueron los primeros hijos de Adán y Eva, y los únicos hijos de Adán y Eva, en realidad la Biblia hace caso omiso de eso. La Biblia no nos está diciendo que fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Dice, fueron unos hijos. Además, estos detalles realmente no le interesaban al lector, porque ya decimos que sus objetivos son un mensaje litúrgico y un mensaje ético. Mensaje litúrgico sobre las exigencias del culto, el mensaje ético del respeto a la vida. El relato en sí no tiene para nada en cuenta la realidad antropológica bien conocida, de la evolución lenta del hombre que pasa de una etapa a otra, de la etapa de las cavernas a la etapa del conocimiento del fuego, etcétera, ¿verdad? Por eso, sin más ni más, al brincarse esas etapas, nos habla de que el hombre ya domesticó sus rebaños, ya cultiva las plantas, y así afirma, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Dice el texto, pasó algún tiempo y Caín hizo a Dios una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los frutos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Dios aceptó propicio la oblación de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín, por lo cual Caín se irritó en gran manera y se abatió su rostro. No nos dice el texto cómo fue que Abel y Caín supieron lo que Dios pensaba de sus respectivas ofrendas. Pero en los renglones que siguen podemos entrever alguna razón. En realidad, cuando manejamos el texto hebreo, nos damos cuenta que este texto, que es sumamente viejo, sumamente arcaico, al ser transmitido, copiado de mano en mano, ha sido alterado. Es muy difícil para los hebraístas, como su servidor, traducir estos textos literalmente. Le faltan palabras, son palabras desconexas, no tienen secuencia adecuada. De manera que todos los traductores nos vemos obligados a rellenar huecos, a hacer suturas. Nada raro por eso que ustedes, confrontando una Biblia con otra, vayan a encontrar diferencias en la traducción y a veces diferencias notables. Pero, créanmelo, es debido a que el texto mismo no da pie para una traducción más segura. Pero en el sentido general sí es claro. Yahvé le dijo a Caín, estoy leyendo el texto con una traducción la que me parezca la más adecuada. ¿Por qué andas triste? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿No es cierto que si hubieras obrado bien, tu ofrenda habría sido aceptada? Pero como no obras bien, el pecado está como un león acechando a tu puerta. El texto parece un poco misterioso, pero entre líneas queda claro que hay una relación entre la manera de ofrecer de Caín y el rechazo de Dios. Dios no rechaza su ofrenda nada más porque sí, sino porque el corazón de Caín no estaba recto, porque en la vida de Caín había algo que no estaba bien, sus manos no estaban limpias. Los profetas cuántas veces van a insistir, purifica tu corazón, limpia tus manos, haz justicia al huérfano, haz justicia a la viuda, sé bueno con el necesitado, y después, cuando tu corazón esté limpio, trae tu ofrenda y entonces sí será agradable. Sería interesante que ustedes tomaran su texto, leyeran el capítulo 1 de Isaías a partir del versículo 10 en adelante. Verían con cuánta claridad se pone el énfasis en esta condición de justicia antes del culto. Por mi
habla Yahvé, que te ha creado Jacob, que te ha formado Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si atravesaras un río, yo estaría contigo y no te arrastraría la corriente. Si pasaras por en medio de las llamas, no te quemarías, pues yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel.